Vale, es que también suele pasar mucho, ¿vale? Que las réplicas que son de decoración y tal suelen ser bastante más pesadas que una espada real. Para que te hagas una idea, una espada larga real pesa 1,5 kilos, ¿vale? Tampoco es una cosa que pese una barbaridad. No son, a veces la gente se cree, no, las espadas medievales pesaban 10 kilos. Bueno, la inmensa mayoría de espadas de la historia se llevaban a una mano. La mayoría de espadas son de una mano. Y son de una mano porque en la guerra se combinaban con alguna otra cosa en la mano izquierda. Normalmente un escudo. ¿Cuál es tu arma favorita y por qué? Hola, bienvenido al Fotomaratón, entrevista número 81. Y hoy tenemos un maestro de las espadas, por así decirlo. Tenemos a Eduardo, de la Espada de la Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, Jaime. Pues muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí. Estamos aquí de espaditas, ¿no? Que a mí Exacto. me encanta. Bueno, pues por aquí tengo una katana, atrás Andúril, de Señor de los Anillos. Andúril, del Señor de los Anillos, sí, también te la veo por ahí. Y tú, bueno, tienes flechas, yo también tengo el arco por ahí escondido, que ya no me cabe en la habitación. Yo lo tengo aquí al lado porque también hago tiro con arco, además de grima, o sea Oh, que bueno, pues hablaremos. Ya hace tengo tiempo todo que no preparado. tiro al arco, pero bueno, es más un pasatiempo que ir diariamente, como se dice. Pero sí, Sí. está guay. Pues bueno, antes de empezar, quiero recordar antes de la entrevista que fue con la Gloria de Gondor, que como su nombre indica es un fanático, habla del Señor de los Anillos, hablamos también de... Él más se centra en ejércitos, en la jerarquía y demás, así que si estés interesado, pues... Ya que hablemos de Ah, genial. espadas, pues saldrá pues ejército de Gondor, ejército de Rohan, pues todo eso le encanta. Así que, pues nada, pregunta fácil, Eduardo, para quien no te conozca, ¿quién es la espada de la Vega? A ver, la espada de la Vega, más que un quién, es un qué, ¿Qué? porque la espada de la Vega es mi sala de armas, ¿de acuerdo? En mi sala de esgrima, pero ahora además se ha convertido pues en un canal de TikTok, YouTube, Instagram y varias redes sociales. Y en ello, básicamente, en esas redes sociales hacemos pues vídeos de analizando armas de fantasía, tanto de películas, videojuegos, etcétera, y viendo cómo de realistas son y haciendo como un pequeño resumen de las armas. ¿Y cómo te inspiró? Bueno, primero tu sala de esgrima, ¿sabes? Y luego, supongo que eso será primero y luego sería lo de ya Sí. redes sociales. ¿Cómo empezó? Sí, ¿Qué te inspiró? a ver, la sala de esgrima la tengo desde hace ya 3 años, creo que va a hacer este verano, hará 4 años que tengo la sala de esgrima. Yo he hecho esgrima histórica desde hace 13 años. Empecé en Alicante, porque yo soy pues natural de Alicante, de la Vega Baja del Segura, de ahí la Espada de la Vega. Y me mudé a Madrid para estudiar y allí estuve haciendo esgrima otros tantos años. Allí me volví profesor y me harté un poco de Madrid y dije, yo me quiero volver a mi tierra. Y como yo empecé con 17 años esgrima, digo, y me tenía que ir a Alicante en autobús haciéndome 1 hora y pico de viaje, aquello era terrible, los sábados iba, dije, pues me voy a mi zona y así monto una sala de esgrima y los chavales de ahora ya no tendrán que cogerse el autobús y hacerse una maratón a Sí, Alicante sí. para tener que hacer esgrima. Y yo tengo mi sala desde hace unos años, 3 años, es mi pasión, me encanta enseñar el manejo de la espada, es algo que yo soy una persona muy apasionada. Y nada, fue como surgió la sala. Después las redes sociales, yo las llevaba porque tenía claro, digo, bueno, las redes sociales ahora son importantes para llevar cualquier cosa y empecé de manera muy peregrina, por así decirlo, hasta que pues encontré un buen amigo que sabe mucho de redes sociales también y él que es editor y bueno, es mi editor actualmente, pues me fue ayudando y los dos dimos con la idea de cómo de realista es este arma. Hicimos el primer vídeo de eso, de un arma del Den Ring, fue un pelotazo, no nos lo esperábamos y a partir de ahí Ya. seguimos. Y ya para arriba, va subiendo espadas de series, de películas, que lo recomiendo que la gente busque tu Sí, de TikTok. todo. Normalmente atiendo a peticiones, o sea que los que me ponen comentarios que sepan que los leo y lo tengo en cuenta. También, obviamente, priorizo si hay muchas peticiones de algo y yo he jugado o he visto ese algo, porque he visto anime y he jugado videojuegos para rato, Mm, pues priorizo las que más conozco y las que más me manejo, porque también son las que me hacen más ilusión. sí. ¿Y qué diferencia hay de tu contenido a otros creadores? Por así decirlo, ¿qué te diferencia de otros creadores de armas y demás? Bueno, pues fíjate, yo contenido castellano parlante, contenido en español, he consumido bastante
poco y no sé muy bien cómo es el clima. Lo que sí que he consumido es bastante de angloparlante. Hay un montón de youtubers y tal, Scalagrim, Shadiversity, te puedes ver, bueno, un montón de creadores de contenido de este tipo. Y lo que ocurre es que la idea que nosotros hemos cogido de coger un arma y analizarla así, de ver cómo es de realista desde el punto de vista realista, no lo he visto demasiado. Sí que he visto conceptos a veces parecidos, pero lo que hacemos nosotros sí que no lo he visto por el momento, porque siempre puede llegar alguna persona que coja el mismo concepto. Pero algo así yo no lo había visto. Por eso también tiramos con ello y al ver que habían hecho, pues continuamos. Sí, yo ya te digo, a mí no me suena o no. A lo mejor he visto algo, pero no te digo. A ti sí que te sigo de hace tiempo, pero no he visto otro de hablar de espadas, incluso así en general. Tampoco. Ingleses te diría ahora forjado a fuego, ¿no? Que era como las Ah, espadas. sí, el programa, sí. Pero A no, ver, nunca he seguido así de continuo. también es verdad que es un nicho como muy específico, Mm, porque sí, canales de videojuegos y series y tal, tienen muchos, pero joder, un tío que le gusten las series, los videojuegos, que haga crimen histórica y que se le decida a sí, hacer sí. un canal y tal, pues es más difícil que coincida todo. Claro, al final. Pero bueno, es Es una cosa un bastante. poco específica. Sí, sí, es bastante interesante. Y bueno, vamos a meternos en la chicha así directo. ¿Cuál es tu arma favorita y por qué? Mi favorita es la espada ropera. La espada ropera es un arma del siglo XVII, ¿vale? Que se llevaba, es un arma civil, no es un arma que se llevase a la guerra. Para que los más mayores pues recordarán a la Triste. A la Triste llevaba una espada ropera que no se confunda con un florete, que muchas veces la gente los confunde. No, la espada ropera es una espada bastante larga, ¿de acuerdo? Suele rondar el 1,20 m o así. Lo que pasa es que tiene una hoja muy delgada y es una espada de una sola mano, con una protección para la mano muy desarrollada, con una pieza que se llama cazoleta, guardamanos, bueno, varias piezas que te protegen muy bien la mano. Y es mi favorita básicamente porque esa espada para defensa personal y luchar sin armadura es la Sí. leche. Es de las mejores armas civiles que se han hecho nunca porque te proporciona muchísimo alcance, te deja una mano libre para llevar en la otra mano una daga o lo que sea, y es una espada que te permite una protección enorme. Entonces, no es la espada que más tiempo llevo manejando, esa sería la espada larga, que es como Andúril, la que tienes en la pared, Sí. pero sí que se convirtió en mi espada favorita. Qué bueno. Que tú piensas, hacer una espada grande, o sea, larga, es como. Puede ser muy incómodo, pero bueno. No sabía que No, a ver, sería una mano. claro, también hay la espada ropera, ha aparecido en muchos medios y tal. También recuerdo un personaje, no recuerdo cómo se llamaba, desde el videojuego Soul Calibur, que la llevaba Rafael, creo que se Ah, sí, llamaba. cierto, sí. Pero sí, siempre la espada ropera se ve en los videojuegos y tal, y se ve como una espada muy, muy rápida, muy ágil. En realidad no lo es tanto. Yo siempre que se une alguien nuevo a mi sala, la ropera la mira así como un poco encima del hombro, en plan, bueno, esto es muy ligerito, tal. Cuando acaban la clase, el brazo se les cae al suelo, se les puede quitar como un Playmobil. Manejar ese arma cuesta mucho, porque te requiere tener el brazo muy estirado y requiere bastante esfuerzo. Entonces no es algo tan ligero ni tan ágil como se suele Mm. pintar en las pelis y en las series. Tampoco es que sea súper pesado, al final el peso supera el kilo por poco, pero Ya. 1 kilo en la mano y teniendo el brazo estirado, Claro, eso no, al durante mucho final tiempo se carga el brazo. te carga mucho. Y bueno, lo de sala de esgrima, ¿tú has competido o eres profesor? Yo soy profesor. Mm, A ver, también hay que distinguir mucho porque la gente a veces no conoce mucho la actividad de la esgrima histórica, ¿vale? Porque todos conocemos la esgrima deportiva, olímpica, que hemos visto todos. Nosotros hacemos una cosa bastante distinta, que es esgrima histórica. En la esgrima histórica, en vez de, bueno, para empezar, las armas de la esgrima olímpica o esgrima deportiva no son armas reales que se hayan utilizado nunca. Son, por así decirlo, accesorios deportivos. Son espadas hechas para ese deporte. Las espadas que nosotros manejamos son espadas que se usaron en algún momento tanto para la guerra como para la defensa personal en ámbito civil. Entonces, nosotros manejamos en mi sala, por ejemplo, la espada ropera, que es del siglo XVII, y la espada larga, que es del siglo XV, finales de la Edad Media. Entonces, lo que nosotros hacemos, a diferencia de esgrima deportiva, que van a el puntuaje y tal, nuestro foco principal es imaginar que estamos en un combate con espadas afiladas, ¿de acuerdo? Nuestras réplicas no tienen ni filo ni punta y flexan más que las espadas afiladas para que sean un poco más seguras, pero los pesos, etcétera, son los mismos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, pues nos ponemos a combatir y combatimos como si eso tuviese filo y punta. La primera persona que reciba un tocado, que se llama, ¿de acuerdo? Una herida
que fuese o mortal o incapacitante, es decir, te mata o dejas de poder combatir, esa persona ha perdido el combate, ¿vale? Después seguimos combatiendo y hacemos combate, pues normalmente los medimos por tiempo, 3 minutos, tal, y suele haber varios tocados. Pero el foco, por lo que te he dicho, es que no te den. No Vale. es tanto dar, porque al final lo que fingimos es que estamos con una espada de verdad en nuestras manos. Entonces, el foco en un combate real no es matar al oponente a costa de tu vida. No, no. Lo primero es sobrevivir y después, si eso, matas al oponente. Mm, Pero lo primero es salir con el pellejo intacto. mm. Porque la esgrima deportiva yo sí que he visto. No me llama la atención porque es verdad como un toque, ¿no? Y ya fuera. O sea, no sé. ¿Qué armas llevan? No son, a ver, las armas de grima deportiva sí que Mm, están basadas en lo que se llama el florete, ¿de acuerdo? florete. Que es un arma ya del siglo XIX, que es muy, muy fina, es como una ropera llevada al extremo en lo fino y en lo ligero, ¿de Mm, acuerdo? Y ya se hace la hoja más corta, se hace la hoja mucho más fina. La ropera corta es un arma que puedes hacer cortes con ella, el florete no, es una hoja de sección triangular que no puede cortar, solo puede dar estocadas. Y es lo que ocurrió cuando la ropera, que era un accesorio de vestir, por eso se llamaba ropera, la gente la ujú. llevaba principalmente por llevar una espada, porque antes era cosa de nobles y era como algo de prestigio. Es como llevar ahora un móvil carísimo o antes un reloj carísimo, ¿no? Pues como antes no se podía llevar espadas o casi nadie se las podía permitir, en cuanto se empezaron a abaratar, todo el mundo empezó a llevar espadas, simplemente porque era algo prestigioso, de prestigio. Y como fue cumpliendo ese rol se mantuvo y al final se hacían espadas pues mucho más ligeras, mucho más cómodas de portar, Sí. pues que no molestasen tanto, ¿no? Entonces, una de las espadas, que es la espada de grima deportiva, se basa en ese arma. Después también está el sable de grima deportiva, que se basa pues en un sable, como valga la redundancia, ¿no? Que es otro tipo de arma, un arma curva, de corte, pero cuando ves las espadas de grima deportiva y una espada real, la espada real en la que está basada, ves que no se parecen en nada. Se parecen en que tienen una punta y son un palo de hierro, pero poco más. En realidad no se parecen en casi nada. Incluso las empuñaduras son muy distintas. La manera de agarrar el arma y todas esas cosas. Por eso en Esgrima Histórica hay competiciones, sobre todo en ámbito internacional, pero no es algo tan extendido, porque el foco, sí que hay gente que le mola mucho toda la competición y tal, pero el foco no es tanto competir, sino es más el arte marcial de que no te den usando una espada, de salir ileso en un combate de espadas. Ese es el foco principal. Entonces la competición no está tan extendida como la esgrima deportiva, que es el foco, vaya, el objetivo prioritario en la esgrima deportiva. Vale. Pues volviendo a tus vídeos, bueno, te voy a decir cómo eliges los temas. Bueno, una parte, ¿no? Te dicen tus Sí, seguidores. recomienda. Te Hay un recomiendo. montón de peticiones. Yo siempre intento responder el primer día, intento responder a los comentarios y tal. Yo subo los vídeos como a las 3 o por ahí, y las primeras horas sí que intento responder. Como lo subo los viernes, después me voy a cenar con los amigos por ahí y ya el móvil lo aparco. Pero en esas horas que respondo y después los próximos días sí que sigo leyendo y tal, me hacen muchas peticiones. Pues analiza la espada de tal, la espada de cual. Entonces yo de ahí cojo las que me parecen más interesantes y las que mejor me conozco las analizo. Sí que también analizo, hay veces que he analizado espadas de juegos a los que yo no he jugado. Por ejemplo, el Doom no lo he Mm. jugado, analicé la espada del Doom, pero bueno, me veo un poco de gameplay, me veo el arma, veo su forma, si tiene paralelismos con algún otro arma real que yo conozca y para adelante el vídeo. Porque Claro, además de ser profesor de crime histórica, soy graduado en historia y soy especialista en historia medieval. tú sabes. Y como me gustan mucho las armas, pues conozco del tema. Entonces, si yo veo un arma en una serie, un videojuego, rápidamente, pues sacar paralelismos suele ser fácil. Pues mira, te iba a decir cómo investigas, pero bueno, ya has respondido, sí. Y bueno, además, si quieres profundizar en la pregunta, a ver, por sacarte la carrera de historia y tal, no se te meten un USB en la cabeza con todas las armas y tal. Entonces, y a veces es bastante difícil porque las armas pues son muy variadas, pero sí que tengo algunos manuales sobre todo especializados en armas, de historia de las armas y tal, que a veces los consulto. No me han hecho falta demasiadas veces. Esto no es por decir, no, mire, sé muchísimo. No, sino porque normalmente siempre son el mismo tipo de espadas las que aparecen en medios de videojuegos, tal. Es decir, la espada larga, ya he hecho no sé cuántos vídeos, he hecho ya. La espada larga es como Andúril, ¿vale? El Señor de Mm. los Anillos. Pero mira, un ejemplo, Andúril es espada larga. Las armas de The Witcher, la espada de plata, son espadas largas. Eh, la espada de Trunks, por ejemplo, También. aunque cambie de proporciones, depende de la escena, Sí. es una espada larga. Es decir, las espadas largas hay
a patadas en los videojuegos. Y como la espada larga, pues tantas otras espadas Sí, que son muy famosas, ¿no? La katana, por ejemplo, es otro ejemplo, que hay 1.000 millones de ejemplos de katana. Pues sí. como siempre suelen ser las mismas, tampoco hace falta rebuscar. De vez en cuando sí que hay alguna que dices, joder, esta es un poco más original, pues en qué estará basada y tienes que buscar un pelín más. Mm, Pero en general suelen partir de lo mismo. La espada larga, que decir que no es. Bueno, es muy difícil. Yo te digo, yo he intentado moverme con Anduril y, hostia, para una pelea. Y mira que soy un tío de casi 100 kilos y 1,85, ¿sabes? Que no. Pero ¿cuánto pesa esa réplica de Anduril? Esa réplica, pues ahora no sé decirlo, pero a mí me pesa. Ahora no. Vale, es que también suele pasar mucho, ¿vale? Que las réplicas que son de decoración y tal Mm, suelen ser bastante más pesadas que una espada Vale. real. Adiós, Para que hostia, te hagas pues. una idea, una espada larga real pesa 1,5 kilos, Mm. ¿vale? Tampoco es una cosa que No, pese una tampoco. barbaridad. No son, a veces la gente se cree, no, las espadas medievales pesaban 10 kilos. Digo, ¿dónde vas? 10 No, a kilos no ver, pesaban, tampoco. no pesaban ni de lejos. Por eso, a veces, recuerdo uno de los Mm. primeros vídeos que hice, que fue el de la espada de Guts, de Berserk, Sí. que eso es una animalada, eso es imposible. Entonces la gente decía, bueno, creo que dije, conforme a los cálculos, sería una espada más o menos de 100 kilos, pues lo Hostia. que pesas tú, ¿no? La espada. Sí. Digo, eso es imposible de manejar. Y la gente me ponía en los comentarios, 100 no, pero ¿y 30? No, No. no. Una espada real, mira, las espadas más pesadas que realmente se utilizaron en Europa es el montante, ¿vale? Que es una Mm. espada, la gente lo conocerá por el arma del Dark Souls, la Spyhander. Sí. Eso es una Spyhander o un montante en español. Esas espadas solían pesar 2,5 kilos, pero eso es lo Vale. más pesado que te vas a encontrar. Y ese bicho medía 1,70. Es decir, Hostia. es una espada enorme. Y 2,5 kilos. O sea, de ahí para abajo, Aquí. siempre. Mira, he estado buscando ahora, digo, pesa 1950 gramos, o sea, 2 kilos. Pues 2 kilos. Pues pesan medio kilo más de lo que pesaría una espada Y larga. la longitud total, bueno, la hoja es 90 y total 1,33. 133. 1,33. Eh. Pues es larguilla. Para ser O una sea, espada ya te digo, larga está. yo lo cojo y, hostia, y si me tengo que pelear con esto. Bueno, al final también es cómo lo coges, porque no es todo eh, cogerlo, sino, por ejemplo, muy poca gente, porque también lo vemos así en pelis y videojuegos, coger las manos muy juntas, no en una espada mm, larga, las juntamos así, sí, pero en realidad una mano va muy cerca de la cruz y la otra mano va en abajo. el pomo, que es la pieza de abajo del todo. Mm, Entonces, no es solo coger la espada, sino cómo la coges también te facilita mucho mm. el manejo. Claro. Ah, yo luego cojo la katana y, o sea, la katana, esto no es nada, ¿sabes? Depende, la katana además es que es un arma bastante, solía pesar 1 kilo, alrededor de 1 kilo, un poco Mm, más de 1 kilo, pero es bastante más corta que una espada sí, larga. sí. Una katana, la gente, a mí me hace mucha gracia cuando lo veo en series y tal, que normalmente hacen las katanas mucho más largas de lo que en realidad eran. Pues las katanas, la katana estándar, ¿de acuerdo? Porque después siempre hay muchas variaciones, después tenemos la odachi, pero una katana al uso. No solía sobrepasar los 90 centímetros Mm, en total, es decir, son armas más bien cortas. mm. Y bueno, pasamos a historia, como que me viene de lujo. ¿Qué época de la historia te gustaría vivir? Bueno, te gusta más. ¿La medieval, la antigua? A mí la historia, el periodo es en el que me he especializado, que es Edad Media, ¿de acuerdo? Yo me he especializado en Edad Media y Renacimiento, entre Edad Media y Renacimiento, Edad Media. Me gusta Mm. mucho la Edad Media, me parece una época muy chula, muy romántica. No me gustaría vivir en ella, estoy mejor aquí Sí. haciendo una llamada en Discord Sí, contigo, que pero me la cae Edad Media aquí eso no está. miedo que te apuñalen por detrás o vayas a la calle alguna enfermedad, ¿sabes? Sí, Está. bueno, que te apuñalen, te pueden apuñalar hoy también, Bueno, pero depende de dónde estés en el mundo, te pueden sí, sí, apuñalar sí. también. Pero sí, a ver, lo más problemático en la Edad Media, primero es no morirse de bebé, porque la mortalidad Mm, infantil, como en casi todas las épocas de la historia, era enorme. Y después, bueno, pues la medicina, por supuesto, mm, la medicina y el hambre, que hay épocas de la Edad Media que porque el clima iba bien y tal, y las cosechas iba bien, pues no pasabas hambre. Había otras épocas que cuando tocaban heladas te podías morir sí, de hambre. sí, sí. Pero eso, tú podías perfectamente vivir en una época en la que no pasases demasiada hambre, en la que estuvieses bien. Mm, Después a lo mejor tu hijo, tu nieto las pasaba jodidas, sí, sí. pero depende mucho, porque la Edad Media es muy diversa. Ten en cuenta, la Edad Media, decimos así, Edad Media alegremente, pero la Edad Media está entre el año aproximadamente, ¿vale? Año 500 y 1500, es decir, Mm, esos son 1000 años. sí, sí. Hace lo mismo. Ha pasado el mismo tiempo entre el inicio de la Edad Media y el final de la Edad Media que de la mitad de la Edad Media ahora. Mm.
Sí, Es sí, sí. decir, que eso, la cantidad de tiempo es gigantesca. Sí, sí, pues 1000 años, madre mía, lo que puede pasar. Claro, yo te iba a decir, porque a mí me encanta la época medieval, pero también me encantan los romanos, ¿sabes? El Imperio Sí, Romano es como, hostia, si tuviera que elegir, es difícil. De hecho, me encantan los juegos, tal, estoy jugando, bueno, el Total War, ¿lo conoces? sí, claro. Pues al Rome Total War 2 y estoy aquí conquistando el mundo entero con los pretorianos, ¿sabes? Y es como, hostia, qué guapo. Y A ahora... mí lo que me, a nada, mí el Imperio Romano está muy guay, pero a mí lo que más me gusta de la Edad Media es como lo fragmentado que estaba mm, la política, ¿vale? El poder político estaba todo muy, muy fragmentado. El mm, Imperio Romano era como, bueno, más, lo podemos entender más porque se parecían más a un estado hoy sí. en día, ¿sabes? Mm, Pero la Edad Media, joder, tú podías tener un reino, pero dentro de los reinos, a lo mejor cada condado tenía una legislación sí. diferente. Y sí, bueno, yo pertenezco al reino de tal, pero era una unidad política casi Y independiente. luego la iglesia. Y sí, que eso es otra faena, que eso es algo increíble. El tema de la iglesia también es apasionante porque la iglesia tenía un poder brutal, pero su poder era más un poder de legitimación. Es decir, la iglesia no tenía enormes contingencias militares. Es decir, Mm, depende del momento que estemos hablando. Pero por norma general, durante la Edad Media, quien tenía el poder militar eran, pues, obviamente, nobles, condes, reyes, etcétera. mm. La iglesia no tenía un enorme poder militar y sin embargo tenía un poder de la leche. Es decir, excomulgar, que la iglesia excomulgase no Claro, era... por eso. eso era una amenaza seria y porque era un perjuicio reputacional enorme y de legitimidad, no solo reputacional, Mm, sino el de legitimidad. Es claro. decir, según parte de la teoría medieval, el poder del monarca debe venir y viene de Dios. Es decir, la casta de los nobles es algo que es elegido por Dios, según teoría medieval. Entonces, claro, si tú pierdes la legitimidad de la Iglesia, del Papa de Roma, que es la máxima autoridad religiosa, joder, Van todos tu contra ti. legitimidad para gobernar está en entredicho, como mínimo. Sí, sí. Pero ya digo, yo siempre me pregunto, o sea, siempre piensas, tal, digo, hostia, Roma era para mí, o da a parecer que era como más avanzado en ese tema político, incluso las ciudades que era Roma, mármol y demás, y en la Edad Medieval tenemos conceptos de castillos de madera como más oscuro y demás, ¿sabes? Pero eso también tiene mucho que ver con... Hay como, mira, me acuerdo, esto me sirve perfecto para ejemplificarlo. Hay una viñeta que vi por internet que me encanta, que aparece como un rodaje de una escena medieval, ¿no? Como un rodaje, como si fuesen a hacer una peli. Y salía la gente como vestida bien, con un Mm, día luminoso, las cosas bien, y decía el director, no, está mal, hace falta más barro. Y le echaban barro a la gente por encima para que fuese sucia y tal. También hay un poco leyenda negra de mm, la Edad Media. Es decir, sí. es verdad, la Edad Media fue un atraso tecnológico, sobre todo al principio, conforme a Roma, pero precisamente la Edad Media lo que permitió, es decir, el Imperio Romano al final acabó cayendo. Es decir, esa superestructura estatal, por así decirlo, acabó cayendo. ¿Qué ocurre? Que en la Edad Media lo que pasa es que, como he dicho antes, eran tantos pequeños reinos separados, eso dio como resultado toda la evolución histórica que tenemos hasta ahora. Es decir, nuestro germen, por así decirlo, que es el Imperio Romano, es la Edad Media y es a partir de la Edad Media que evolucionamos hasta aquí. Y no es casualidad que la Edad Media no cayese, sino que fuese evolucionando. Es decir, el Renacimiento italiano se Mm, dio en Italia porque Italia no era un reino ni un país, eran un montón de pequeñas unidades políticas y ahí se dio un enorme florecimiento cultural, técnico y fue gracias a estructuras de la Edad Media. Es decir, toda la evolución posterior es gracias a las estructuras previas, nada nace en el vacío. Esto es una chapa histórica sí, de la sí, sí, leche, sí, a pero mí me encanta. La historia a me... mí la edad, además, bueno, no solo me gusta por razones, pues eso, un poco más de historiador friki, sino que también, obviamente, todos hemos visto series, videojuegos y tal a montón de la Edad Media. Sí, sí, Entonces, al final, te viene también claro, de eso, claro. ¿no? Que, por cierto se viene juegazo ahora en febrero, ¿eh? El Kingdom El, Come el Kingdom Deliverance. Come 2, cierto, cierto, Se cierto. viene juegazo, ¿eh?
Y encima traducido al español, o sea, audios español, y digo, hostia, eso es puntazo. ¿El audio va a estar en Sí, español? Eso no lo sabía. sí, sí. Sí que tengo pendiente cuando salga el juego, porque además para el uno se documentaron bastante para el tema del combate, Mm, es decir, consultaron muchas fuentes de crimen histórica, etcétera, para cuidar bien el combate. De ahí que el combate sea, al principio sobre todo, es más incómodo, sí. después va siendo, te vas adaptando más, pero es precisamente porque utilizaron Mm. fuentes y tal de crimen histórica. O sea que bien por los desarrolladores por ese lado, por prestarle atención a ese tipo de Pues cosas. ahora en febrero, creo que es el 11 de febrero. De hecho, he estado viendo análisis. Tiene el récord del guión más largo de todos los videojuegos. ¿En serio? Sí, sí. Madre mía. O sea, que es el Pues, juego ni te, no, o sea, te acabas en modo historia, pero con tanto un mundo abierto, pues como el primero, que puedes hacer mil cosas. Pero este claro. mejor. Así que. Al final lo que pasa en los mundos abiertos es que te pierdes y bueno, la historia principal a lo mejor ni la acabas. Exacto, ya ni te acuerdas. Hostia, ¿por dónde iba? Bueno, pues volvemos al TikTok con tus seguidores. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Estás contento? Pues Mira, como yo has estoy dicho, te contentísimo. ayudan a elegir tema. Sí, sí, yo estoy contentísimo. Es decir, desde el primer vídeo, yo recuerdo, subimos el primer vídeo que iba del colmillo de sabueso, que es un arma del Elden Ring, Mm, una de las tantas que hay, pero es una de las más populares. Y bueno, subimos el vídeo sin esperar nada realmente, porque dices, bueno, pues es la primera vez que, claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionan los números en TikTok, porque yo para redes sociales soy un negado. Tengo las redes sociales, hago los vídeos y tal, pero si yo estuviese solo no llegaría a nada. Tengo mi editor, que me ayuda mucho, y mi editor me dijo, loco, loco, que estamos subiendo con esto, que los números suben, y yo ni me enteraba y me ponía referencias tal, pues mira, tal. Y claro, empezaron a subir, los números fueron bastante bien y una recepción que yo no me la esperaba para nada. Es decir, yo esperaba pues subir mis vídeos, tal, tener sí. algunos seguidores, pero esto de que te pillen 1 millón de visitas un vídeo, otro también y tal, eso para mí fue una locura. Fue una locura absoluta, no me lo esperaba para nada, pero me alegra muchísimo que a la gente le gusten, sobre todo porque yo esto me lo tomo, siempre intento ver qué puedo aportar yo a la gente con mis vídeos y al menos siempre intento meter algo que puedan aprender alguna cosa, ¿sabes? Algo de espadas, un poco, que puedan saber un poco más del mundo del esgrima, de la historia y de las armas con mis vídeos. Por ejemplo, en el de Trunks metí, por ejemplo, terminología de la katana, la pieza del habaki, metí, por ejemplo, que una espada larga se maneja a 2 manos, que a lo mejor a algunos de eso nos parece muy básico, pero en las tipologías de las espadas yo me doy cuenta leyendo comentarios que es algo que la gente no tiene ni idea y es normal, porque nadie sabe de todo. Entonces, pues, al menos que con mis vídeos, pues aprendan alguna cosa que sea relevante. Mm. Bueno, pues eso, que vean tus vídeos, ya digo, yo me los veo ahí, hostia, el nuevo vídeo, y me encanta. Que las espadas, pues como he dicho, es una Yo maravilla. siempre voy viendo los comentarios y ver quién me comenta y tal, y la verdad es que muy agradable, sobre todo cuando llega uno y te dice, ay, perfecto, el canal que me merezco, cosas así, dices, oh, qué guay, Qué que hay bueno. gente a la que esto le mola. Qué O por guay. ejemplo, subes un vídeo y te dice uno, llevaba esperando este vídeo muchísimo tiempo, coño, pues esas cosas Se son de agradece. agradecer, la verdad. Mm, Uno se siente muy agradecido cuando le pones esas cosas, dices, mira qué bien. mm. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera iniciarse en la esgrima? Primero, que busque una sala de armas. Es decir, eso es lo fundamental. Es decir, no hay muchísimas, ¿sabes? No es como los clubes de karate o taekwondo, que lo mismo en cada 2 pueblos tienes un club. Es algo que como empezó hace relativamente menos tiempo, paradójicamente, porque es bastante antigua la esgrima histórica, pero como fue un arte que se perdió, es decir, después de el siglo XVII y tal, poco a poco se fue perdiendo, el siglo XVIII todavía quedaba, principios del XIX, pero se fue perdiendo. Entonces, como se recuperó pues a inicios de este siglo, a principios de los 2000, pues hay mucho menos. Pero en cada, por ejemplo, en España, en cada capital de provincia, más o menos hay. Es extraño que no haya nada. Y en Sudamérica, bueno, también hay muchas salas. De hecho, yo conozco a gente, a varias personas de Sudamérica que hacen de esgrima histórica, o sea que por allí tampoco sé cómo será la densidad de salas. Pero eso es lo primero, apuntarse a una sala de esgrima histórica. Porque lo fundamental es practicar con alguien. Si no tienes ninguna sala y tienes un colega al que también le mole, cógete con tu colega porque siempre algo es mejor que nada. Es decir, si no tienes un maestro que te enseñe, cógete aunque sean los tratados, intenta verte vídeos por internet, cualquier cosa, e intenta aprender.
porque es un camino del que yo no me arrepiento en absoluto, es decir, soy un absoluto fanático de esto. Empecé con 17 años, sigo aquí y seguiré mientras la salud me lo permita y espero que sea hasta el fin de mis días. Pero es algo que yo le recomiendo a todo el mundo, porque, bueno, y me imagino que cualquier deporte dice, no, yo se lo recomiendo a todo el mundo, claro. Sí, sí, pero es un Pero para mí, deporte diferente. pero claro, para todo es un arte marcial que para el que sea, pues como nosotros, que nos guste así la fantasía y tal, coges una espada, llega un momento en el que lo naturalizas, pero mola el momento en el que dices, joder, he naturalizado el llevar una espada en el coche. Esto es una pasada. Cuando caes otra vez en la cuenta y dices, esto forma parte de mi vida, es una cosa genial, es una satisfacción enorme. Hostia. Dices, yo sé que me a dejar una espada y es una cosa que No, mola. eso mola. Como, bueno, como es como el arco, yo cuando cogí el arco dije, hostia, que no sé si bueno, no he hecho esgrima, pero el arco es difícil tirar. O sea, yo he Sí. competido, tuve un año compitiendo y, hostia, También has competido. sí, sí, o sea, quedaba de los últimos, o sea, no, pero bueno, era como, hostia, ya que me apunto, voy a... Yo en desnudo, yo soy muy tradicional. Ah, tú un desnudo. Sí, sí, Yo sí. soy más tradicional, yo soy de longbow, Ah, hostia, de arco inglés, esa, lo pues más mira, tradicional posible. A ver, claro, como a mí me gustan mucho pues las armas y sí, tal, sí, el arco largo inglés, digo, con flechas de madera, sí. yo dije, tengo que meterme con Eso este. era mi próximo paso, pero bueno, ya con el. Bueno, quien no entienda desnudo no es tirar desnudo, es tirar sin ayuda, sin nada. Estaría más tirar desnudo. Bueno, ahí con el taparrabos. Tirar sin visor, Sí. sin Yo es que yo veo estabilizador. los compañeros con los arcos olímpicos y no me llaman la atención. O sea, No, a mí tampoco. no me gusta. A mí los olímpicos o los arcos de poleas también tan modernos, con visores, Pues eso me estabilizadores y pasa. tal. A mí, pues me gusta, pues eso, me gusta el arco de Legolas, ¿sabes? Sí, No me... sí, sí. Ya te digo, y yo iba a la es- competición, iba desnudo, sin mira y demás. La Claro. gente también, mi categoría es desnudo, pero sí que lleva o sea, con ayudas y demás. Y dije, yo voy así porque me gusta tirar, yo voy a disfrutar. Claro, Y es muy difícil, por eso te digo que la esgrima, porque tienes que estar muy muy difícil. concentrado. Eres tú con la flecha. Y una vez que la Sí. tiras, pues lo típico ya no depende de ti. La El esgrima, arco, el arco y la esgrima es muy distinto. La esgrima también es dificilísima, obviamente. Pero en el arco, como tú has dicho, el arco estás tú. En la esgrima estás tú y el otro que te quiere matar. Entonces, en eso es complicado. Y el arco, yo que he hecho las dos y hago las dos actualmente muy regularmente, yo también compito en longbow. El arco te requiere una concentración mucho más tranquila, ¿de acuerdo? Te requiere estar muy, muy calmado, pues respirar hondo, estar tranquilo y es un estado de quietud, por así decirlo. no tienes De que muy pensar, hostia, concentrado. tengo que mañana hacer esto, no sé qué, tienes que Claro, estar el concentrado. esgrima es un piensa rápido, actúa ya. Tienes que reaccionar, en esgrima tienes que mecanizarlo todo, por así decirlo. Tu cuerpo tiene que saber cómo se tiene que mover sin que tú lo tengas que pensar. Yo últimamente que no lo sigo muchísimo, pero sí que me sé más o menos las cosas últimamente del anime de Dragon Ball Super. Sí, Pues hablan el ultra instinto de Goku que dice, no, esquivas solo, sin que sin pensar tal. Y digo, coño, pero si esto es un claro, arte marcial es eso. Un claro. arte marcial es, y la esgrima es así. Tú tienes que aprender la técnica, repetir la técnica muchas veces y que tu cuerpo actúe Mm. cuando estás con el arma, sobre todo cuando te defiendes, porque cuando te atacan tú no tienes tiempo para decir, me viene el ataque por aquí, así que me voy a defender. No, no es ajedrez. Tienes que reaccionar muy rápido. Claro. Entonces, y sobre todo aprender la técnica correctamente, porque una técnica mala, repetida 1000 veces, siempre va a ser mala. Entonces, es hacer una buena técnica y, bueno, eh, memorizarla, que tu cuerpo la memorice al máximo. Y para eso, una cosa fundamental es, como en todo, práctica constante. Mm. Todas las semanas, coger la espada Sí, sí. y tirar. Y así, bueno, durante muchos años haces que pues, se te dé bien la esgrima, así que tampoco tiene misterio. Al final es constancia y mucho tiempo y al final Mm. pues uno aprende a manejar la espada, Sí, es sí. inevitable. Sí, ya te digo, a mí me encantaría, pero ya por falta de tiempo dices que ya no me da la vida para Es tantas que cosas. al final te requiere, yo que estoy con, doy gracias al cielo que tengo un trabajo que no me requiere muchísimas horas, Mm. porque yo estoy con el arco, estoy con espadas, después voy al gimnasio también para Sí, por mantenerme y no eso. romperme por el camino, y claro, es una cantidad de Mm. tiempo Sí, enorme, sí, sí. porque te tiras tirando 2 horas en uno, 2 horas en otro, y al Si al final final de la la semana no te es lo que no hay. te da. No te da. Dices, bueno, voy a coger el mando de la Play un rato ahora por la noche, que tengo un ratico. Pero bueno,
Al final, como uno lo hace, como se suele decir, sarna a gusto no Sí, pica. Y eso es al verdad. final, estas cosas son apasionantes. Yo cuando cojo el arco y me monto al coche, cojo las espadas y me voy a la sala y tal, siempre es una Mm, sensación de satisfacción brutal. También a veces de frustración, por ejemplo, cuando tiras flechas y no te sale sí. y te cagas en ti mismo, pero bueno, al final la sensación general es de satisfacción. Mm, Y sobre todo cuando ves a lo largo del tiempo, yo empecé arco hace no demasiado. Llevo año y medio con el ah, arco. Empecé con él porque yo entrenaba 5 días muy bruto esgrima y llegó un momento, fui al fisio y me dijo, a lo mejor para tu rodilla esto no es lo mejor hostia. porque la tengo tocaica. Buah. Claro, ahí a mí se me vino el mundo encima, digo, ¿y cuánto hago? Y me dice, haz 3 días esgrima. Ah, Y yo, ¿y qué hago con el resto de tiempo de entrenamiento que yo tengo para entrenar? Y pues estaba, fíjate, voy a contar la anécdota, normalmente la cuento un poco vaga, pero como estamos aquí entre gente que le gustan los sí. videojuegos y tal, estaba jugando al Elden Ring diciendo, joder, ¿qué hago con mi tiempo de entrenamiento? Y me enfrenté a un boss que todo el mundo conoce, que es Radán, que lleva 2 espadas y un arco, y me llevé un flechazo de Radán y dije, coño, pues a lo mejor esto del arco también estaría guapo. Está guay. Y me apunté, llevo un año y medio y es eso, al final ves el progreso que has Mm, tenido y es una cosa, sobre todo cuando tienes un buen entrenador y tienes sí, sí. gente que te apoya y tal, de aquí un saludo Eugenio, pues da un gusto gigante porque Sí. ves el progreso y la sensación de plenitud, de progreso, Mm, merece mucho la pena. sí, está guay. Que has dicho dos espadas, mejor que una espada. ¿Qué elegirías? ¿Espada, escudo? ¿Dos espadas? Esto depende mucho del contexto, porque muy buena pregunta, la verdad. A ver, como con las armas, todo tiene su contexto, ¿de acuerdo? Porque normalmente lo vemos todo muy mezclado en videojuegos y tal, pero la espada de 2 manos tiene un por qué se hace una espada de 2 manos. La inmensa mayoría de espadas de la historia se llevaban a una mano. La mayoría de espadas son de una mano. Y son de una mano porque en la guerra se combinaban con alguna otra cosa en la mano izquierda, normalmente un escudo. ¿Por qué llevas un escudo? Para cubrirte proyectiles, también de otras espadas, pero proyectiles es una parte muy importante. Flechas, ballestas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando no necesitas un escudo, y no necesitas un escudo porque va forrado de armadura, pues tienes una espada a 2 manos, Mm, porque ya no necesitas un escudo. Entonces, eso fue así, literalmente. La herrería se desarrolló, se pudieron hacer armaduras mejores, y con armaduras mejores no había necesidad de escudo, y se pudieron hacer espadas más largas, con la hoja más larga, porque la tecnología lo permitía sin que se quebrasen, y se empezaron a desarrollar las espadas largas, porque no había necesidad de un escudo. Y si tienes una espada en una mano y nada en la otra, mejor tener una espada más grande en las 2 manos. mm, Pero todo depende de su contexto. Si estoy, obviamente, esto es como en la historia. Si tengo una armadura de placas y tal, pues una espada larga. Si no tengo nada y estoy en la guerra, espada y escudo, porque necesitas cubrirte de las flechas. Si estoy en ámbito civil, una ropera y una daga en la mano izquierda, porque ya que tienes una mano libre, la claro. aprovechas. La ropera y daga es un arma muy española, ¿de acuerdo? Siempre se llevaba, y bueno, ahí el tratado más famoso de esgrima con ropera es español, se llama La Verdadera Destreza, que eso mucha gente no lo sabe, pero en España había muy, muy buenos espadachines. La Verdadera Destreza es uno de los tratados más famosos de ropera del mundo y es español. Y todavía hoy yo me hice profesor de Verdadera Destreza y de otra escuela de grima alemana, pero era muy famoso y un arma española muy, muy característica, que de hecho sale en el Blasphemous 2, es la ropera y daga. Ropera en la mano derecha, daga en la mano izquierda, y eso era bastante frecuente. Ropera al cinto y daga en la espalda, no en la espalda, en el hombro, porque eso desenvainarlo está difícil, pero sí en la parte de atrás, en la cinturilla, se lleva Mm, una daga que es corta y era fácil de desenvainar desde detrás de la sí. espalda. Así que ese arma para el ámbito civil es la mejor. Así que depende del contexto. Claro, Pero depende. si yo me tengo que quedar con la que más disfruto, sin duda es la espada ropera. La espada Mm, ropera me parece la leche. Me gusta muchísimo. o sea, bueno, pues ya estamos llegando al final, pero bueno, tengo ahí como un minijuego, a ver, espadas a elegir y así hablamos un poco de Vale, ella. perfecto. A ver, a lo mejor me he equivocado algo, pero bueno, he cogido varias espadas, a lo mejor dice, no tiene nada que ver o tal, pero bueno. Eh, katana o espada larga. Esta me A llama. ver, espada larga. No tiene, pero eso no hay duda. Cero dudas con Claro, eso. la reventaría, ¿no? La espada le coge la katana y la revienta. O sea, la puede romper o. Lo mismo, no, esto es una cosa.
muy extendida, pero en realidad romper una katana, últimamente lo he visto mucho, hubo una ¿Mm? época en la que la katana estaba como Sí, idealizada al sí, máximo, sí. era como una katana puede partir Y una pared ahora es nada. y cosas así, y ahora es como, no, es basura, es chatarra. A ver, ¿es verdad que las katanas eran más frágiles que, por ejemplo, una espada larga europea? Sí, es verdad. Ahora, ¿es verdad que en medio de un combate vas a partir una katana? Una katana en buen estado, que esté bien mantenida, no. Eso es imposible. No lo vas a hacer. Ahora, ¿se rompen espadas en medio del combate? Sí. ¿Qué pasa? La espada tiene que estar muy machacada, tiene que tener alguna muesca que propicie que el acero quiebre por ese lado. Entonces, ¿puede ser que se parte una katana? Sí. ¿Es lo más normal o podría hacerse y podrías ir partiendo katanas con una espada larga? No, en absoluto. Pobre katana, a mí me encanta. Ya. Ahora, bueno, a lo mejor después resurge otra vez y se Sí. vuelve a idealizar. Vete tú a saber. Pero la katana quizás, bueno, espada larga puede ser como más bruto, así por decir, espada larga, o sea, y la No, katana es como más ágil. Ok, no, eso es también un estereotipo claro. para nada. Al final, para todas las armas tienes que tener mucha habilidad y ningún manejo de arma, ni siquiera los martillos de guerra, son brutos, por así decirlo. Todo requiere técnica, ¿de acuerdo? Entonces, tú te ves manuales de espada larga, bueno, o lo que hacemos nosotros en sala, y la espada larga es muy, muy técnica. Es decir, lo que tienes que hacer, porque al final te tienes que defender de los ataques oponentes con un palo de acero, por así decirlo, con una cruz. Eso es muy difícil de hacer, tienes muy poca protección frente a lo que tienes delante. Entonces la técnica que tienes que utilizar tiene que ser muy buena y eso es, tienes que hacer algo muy técnico y tienes que ser muy riguroso con eso. Y la katana igual, ¿eh? Es decir, defenderte con una katana de otra katana es algo muy difícil o de cualquier otro arma. Entonces ambas requieren mucha técnica. Igual que, por ejemplo, para cortar requieres alinear bien los filos, ejecutar bien el corte. Tanto en la espada larga como en la katana Sí. necesitas lo mismo. La espada larga, por lo que tiene ventaja frente a la katana, es únicamente, bajo mi punto de vista, por el alcance. La espada larga es más larga que la katana y por eso tiene ventaja. Fin, que esto es otra cosa de lo que hablar, porque cuando la gente dice, no, esta espada gana esta espada, siempre salen las mismas cosas a colación, ¿no? En plan, no, porque esta tiene mucha más potencia de corte o esta es más resistente. Al final lo que hace ganar un arma frente a otra principalmente son dos cosas. La primera es el alcance. Yo te llego a ti, tú no me llegas a mí, yo tengo ventaja. Y la segunda es cuánta protección te ofrezca ese arma. Yo siempre insisto mucho en los vídeos, la protección para la mano que lleva el arma. Es decir, tú tienes algo que te proteja la mano, eso, si el arma del oponente no tiene nada que le proteja la mano, eso ya es una ventaja brutal. Hice un vídeo de machete contra katana, ¿qué ganaría? Un gran punto en contra del machete es que no tiene nada que te proteja la mano. Entonces, pero volvemos al alcance. Si tú estiras el brazo y tú no tienes nada que te proteja la mano, mi punta, el primer objetivo que hay es tu mano y después tu cuerpo. Sí. Mientras que si yo tengo protección para la mano, tú tienes que llegar a mi cuerpo. Tengo un brazo más de alcance. Al final volvemos a lo mismo. Tengo mucho más de alcance. Esa protección para la mano me da un alcance que me da una ventaja enorme. ¿Claymore o espadón bastardo? A ver, la Claymore. Y volvemos a lo mismo, es decir, el alcance. La espada bastarda es como una espada que está a medio camino entre una espada larga y una espada de una mano. Es Mm. decir, es más cortita. Por lo tanto, Claymore, y no me lo pienso dos veces. ¿Cimitarra o sable? Esta pregunta tiene trampa porque la cimitarra es un tipo de sable. Es decir, Vale. cuando hablamos de sable es una espada normalmente curva, aunque hay sables rectos que solo tienen un filo y normalmente tienen algún tipo de guardamanos. Pero si hablamos del típico sable que es, pues esto, siglo XVIII y tal, me quedo con el sable siglo XVIII, siglo XIX porque tiene más protección para la mano. ¿La Gladius o Falcata? ¿Les añadimos su escudo característico o las dejamos tal cual están? Venga, va, el escudo, va. Nada, entonces la Gladius sin ningún tipo de Sí, duda. Es decir, hombre, es que el Scutum es una claro. cosa, ¿eh? Y tanto en formaciones como solo una Gladius y un Claro. Scutum, eso es puntero. Aunque la Gladius le tengo un cariño enorme, elijo en este caso la Gladius por el Scutum. Pero si no tenemos en cuenta los escudos, hay Gladius que llevan el puño cerrado, es decir, que tienen más Vale. protección en la mano. En ese caso me quedaría con la Falcata. Gladius dicen que es, ¿no?, la espada que más vidas ha quitado en guerras. Leí por ahí.
Esto lo desconozco, pero podría ser. Porque fue la más utilizada y demás. Bueno, aparte de los romanos, que luego se fue utilizando y demás. Pero bueno, no sé. Yo, la verdad es que eso no tengo ni idea. A ver. ¿El rapier o el florete? El rapier es la Rapier. ropera, de la que tanto he Ropera. hablado Sí, yo. perdón. No lo Y tenía puesto. claramente superior. Es decir, la ropera es claramente superior Qué al amor, ¿eh? florete. Pero es que, vamos a ver, tiene más alcance, tiene más protección en la mano. Puede cortar y el florete no. Es decir, es que no me lo tengo ni que pensar. Esa es obvia, ropera. ¿Esa le gana a todas? Sin armadura, yo diría que sí. Sí. De hecho, se habla mucho. Hace poco, bueno, hay eventos de esgrima los que nos juntamos varias salas, ¿no? De vez en cuando, y pues eso, combatimos entre los alumnos de las diferentes salas y todo eso. Y se hizo un juego hace poco que era, claro, yo llevo mucho tiempo en esto, más que la media, simplemente porque llevo muchísimo tiempo. En general, la gente lleva menos tiempo. Hay gente que lleva más tiempo que yo, pero hay mucha gente que lleva menos tiempo que yo. Entonces se hizo un juego de, venga, ahora podéis llevar, allí se llevan varias armas, podéis hacer combates de un arma contra otra distinta. Y claro, mucha gente dijo, ah, la espada larga, la ropera no tiene nada que hacer, y yo no. La ropera se come a la espada larga y se la come con patatas. Y a varios me enfrenté y me decía, a ver, tú con ropera y yo con espada larga. Y yo, vale, yo con ropera. ¿Qué pasa? Que al final la espada larga, tú te pones con la punta cerca de sus manos y el de la espada larga no puede hacer nada. Tú pones la punta cerca de las manos del oponente y no puede ni mover las manos sin que se Ostras. las trinches. O sea que la ropera tiene A, ventaja 100%. a full. Bueno, tengo aquí espada afilada de dos filos o un solo filo. ¿De dos filos te O refieres sea, a que tenga dos hojas, como las de los elfos del Señor de los Anillos? correcto. Bueno, no sé si Vale, está bien. Sí, son dos. Sí, dos ojos. dos hojas. Sí, dos El hojas, perdón. filo, sí, el filo es lo que, por ejemplo, tú tienes una sola hoja, como Andúril, ¿vale? Andúril Sí. es una espada de doble filo, Mm. porque tiene filo Sí, sí. por los dos lados de la Y hoja. la katana sería un filo, ¿no? Un filo, Vale. Pues eso eso, es. sí, perdona. Dos. Como Con los dos elfos. hojas, no, una hoja, Sí. una hoja. Si miras la historia, no hay una sola espada con dos hojas por ahí. Y eso es por algo. Es decir, cuando algo no se ha inventado, a lo mejor es por Tiene que alguna ser razón. incómodo, ¿eh? Sí, Ok. es muy incómodo. Hay un vídeo, de hecho, por ahí, lo vi hace tiempo. Joder, qué pena que no pueda decir de qué canal era y tal, pero era un tío que hacía una espada con doble hoja y practicaba durante un tiempo con ella contra gente de Grima histórica y tal, porque el tío hacía de Grima histórica. Y claro, te decía, pues iba diciendo, pues el lado bueno es esto, el lado malo es esto. Claro, al final la conclusión a la que llegaba es, no merece la pena. Es Claro. mucho mejor tener una espada con una sola hoja, una espada larga y Mm. tal, muchísimo mejor que una espada con doble hoja. Y por ejemplo, bueno, esto es la espada, pero una lanza, no vale, ¿no? Contra una espada. Lo típico esto de los espartanos que van con con las lanzas. Sí, a ver, una lanza es completamente superior a una espada. Es Mm, decir, una persona con una lanza contra una persona con una espada, el de la espada tiene una pelea cuesta arriba gigante. claro. Claro, entonces nos preguntamos, ¿y por qué existen las espadas? Si la lanza es más antigua y es mejor, ¿por qué existen las espadas? Hay varias razones. Primero, la espada es un símbolo de estatus. Es decir, eso lo ha sido durante toda la historia. Prácticamente porque está hecha enteramente de metal. Es decir, y eso es más caro que un palo Mm, afilado. Porque sí. una lanza tú puedes coger un palo, le pones punta y ya tienes una lanza. Y punta sin acero. Puedes tallarle punta y ya tienes una lanza. Pero, sin embargo, y después, la espada también ha sido un arma que se utiliza en muchos contextos. No se utiliza solo en campo de batalla, sino que se utiliza en contexto civil. Nadie va al mercado con una lanza ni entra a la taberna con una lanza, ni porque lo primero es, ¿dónde vas colgado con eso? Exacto, exacto. Yo siempre pongo el paralelismo de, por ejemplo, las armas en Estados Unidos. En Mm, Estados Unidos están legalizadas las armas de fuego y tú puedes ir con un arma de fuego a muchos sitios. Sin embargo, todos pensamos en un arma de fuego, una pistola. mm. Pero a nadie se le ocurre que vaya a entrar nadie en ningún sitio en Estados Unidos con una AK-47 por ahí. No. Pues esto es el equivalente, es decir, la lanza era el equivalente a la AK-47. Una Mm, pistola puede ser algo para defenderte personalmente en el ámbito civil, pero no vas por ahí con una AK por la calle. Pues igual que no se iba con una lanza por ahí. Por eso mm. existen las espadas. Pero Sí. claramente una lanza es superior. Ahora, llevar una lanza al campo de batalla no quiere decir que no lleves una espada. Normalmente se llevaba una espada y una lanza. Cuando perdías la lanza o la lanza le pasaba cualquier cosa, puedes sacar la espada. Pero primero llevas la lanza. Mm, no.
¿Katana o espada pirata? No sé si tiene un nombre. A ver, es que los piratas, dependiendo de la época, han llevado espadas distintas. Los piratas han llevado sables, y han Mm, llevado incluso roperas. También había, pues, de países de Oriente y tal, también han llevado, pues, una especie de cimitarras y tal. Entonces, es hay muy... muchísimas. Pero la típica espada pirata es un sable. Sí, Entonces, ante eso, yo diría un sable, y un sable, sobre todo el típico pirata, cuando pensamos Jack Sparrow y tal, sí. pues, o piratas posteriores. Un sable con guardamanos, yo elegiría sable. De hecho, hay una cosa muy, muy curiosa que es, creo que era durante el siglo XX, sí, efectivamente, siglo XX, que había oficiales japoneses. Hay unas espadas súper curiosas que la llamaban algunos oficiales japoneses, que era una katana, pero con un guardamanos de un sable occidental. Entonces te veías la hoja de la katana con un Ostras. guardamanos occidental, Ah, que es una cosa súper curiosa que se habla en la historia y está súper chula. A mí estéticamente yo lo vi. De hecho, creo que había un anime que un personaje la llevaba así y me sorprendió ostras, muchísimo, no porque es sabía. algo que no se conoce casi nada. A lo mejor en Japón es un poco más Mm, conocido, pero aquí no se tiene ni idea. Pero es una cosa súper chula. Así que, bueno, en esa yo me quedo con sable. vale. Y la última, esto ya más... Bueno, voy a tirar algo fantasía, ¿vale? Elfos Vale. enanos, la espada de... La espada ligera de los elfos, no la de doble hoja, Sí. o un martillo, o, bueno, un hacha de los enanos. Aquí tengo que hacer un matiz. ¿Yo soy humano manejándolas o puedo ser elfo o enano? Un humano, eres humano, tienes que... Vale, si soy humano, con todo el dolor de mi corazón, tengo que elegir la espada de los elfos. Sí. Me mola más el hacha de los enanos, porque yo soy team enanos a fuego. Por eso, yo los enanos me encanta. Pero con todo el dolor de mi corazón tendría que elegir la espada de los elfos. Se adapta más a mi morfología como humano que el hacha de los enanos. ¿Es difícil? Bueno, no supongo el hacha, ¿no? Sería... A ver, el hacha, primero que el hacha así con una cabeza tan grande, con doble filo, no se ha visto en la historia. Bueno, se ha visto, pero siempre suele ser de manera ceremonial. No ha habido, no te llevas a la batalla ese tipo de hachas. Primero porque la cabeza la hace muy pesada. Segundo, la proporción de esas hachas enanas suelen tener una cabeza muy grande para el asta que tienen, ¿de acuerdo? Al final, que es verdad que con una asta más corta la palanca jugaría en tu favor, pero la cabeza sigue siendo muy grande. Y sin embargo, la fuerza que podrías generar con una asta corta sería menor que con una asta larga. Lo más parecido en la historia real a ese tipo de hachas que me viene ahora a la cabeza es lo que llamamos hacha danesa. ¿Vale? El hacha danesa es un hacha bastante larga, pues puede llegar fácilmente al metro 30, metro 50, pero si ves la cabeza del hacha, es una cabeza bastante pequeña y bastante delgada. No es como un hacha de talar madera, sino que suele ser mucho más delgadita y pequeña. Y lo que pasa es que tiene una asta muy larga. Eso es para generar pues mucha fuerza y tener mucho alcance. Al final, con una asta así, tú deslizas la mano superior que tienes y la fuerza que puedes generar con el Sí. hacha es bastante grande. Es los vikingos que lo llevaban. Exacto. Hacha danesa es la llevaban los Mm, vikingos, efectivamente. Es una hacha a dos manos. mm. Y luego ya un martillo, como he dicho antes, no, un martillo sería imposible, ¿no? Claro, un martillo como lo vemos, porque sí que han existido muchos tipos de mazas en la Mm, historia. Al final, las mazas, por así decirlo, son un arma antiarmadura. Tú no llevas una maza contra alguien que va en camisa, es mm. absurdo. Pero la maza lo que puede hacer, muchas veces hay gente que dice, no, atraviesa la armadura. Muchas veces no es que atraviese la armadura. Y a veces ni deforma la armadura. Pero, por ejemplo, si tú golpeas fuerte un yelmo, ¿de acuerdo? Mm, Con la cabeza de alguien dentro, el hecho de simplemente el golpe puede causar contusiones muy grandes e incluso que el cerebro rebote en las claro. paredes del cráneo y pueda producir heridas muy serias. Entonces, las mazas sí, de hecho se desarrollaron mucho y tienen mazas chulísimas que son las de pico de cuervo, que por un lado es una cabeza de martillo, pero muy chiquitita. Es decir, los martillos de guerra siempre los vemos en la fantasía como que tienen unas cabezas gigantes, pero en la realidad ves las de los picos de cuervo y es una cabeza muy pequeña, casi como una moneda, y después en el otro lado un pico, que ese pico al final cuanto más concentras la fuerza en un punto más pequeño,
más daño puedes Mm, causar, más se concentra la fuerza, menos se dispersa. sí. Entonces, por eso existían ese tipo de armas. Y Vale. son armas también están chulísimas, son Sí, súper sí. interesantes, a mí me encantan. Te digo, a mí es que yo soy. Los enanos me encantan, ¿no? Así que. No, yo también soy Dimenado, sin ningún tipo de duda. Ya, bueno, volviendo a los años, soy de Gondor, ¿vale? Pero los enanos es como mi segundo. Pero es que no sé. Es como. Siempre está el dilema elfo o enano. Sí, sí, En es elfo o como. enano, ¿Me voy enano. con los elfos o me voy con los enanos? Digo, me voy con los enanos, Los ¿sabes? enanos. Son claramente superiores, es decir, no hay duda posible ahí. Es como una pasada. ¿Qué pelea? ¿Enanos o elfos? En una pelea yo creo que los enanos los revientan. O sea, eso. Ya, hay un vídeo súper interesante de un youtuber, lo que pasa es que de habla inglesa, que se llama Scala Grim. Tiene una serie de vídeos de cómo pelear, cómo pelearían razas de fantasía. Así, Y te hostia. analiza en plan, ¿qué armas utilizarían más los enanos en un contexto realista? Si los enanos Sí. existiesen, ¿qué tipo de armas lógicamente usarían para sacarles más ventaja y tal? Y esos vídeos están chulísimos, me gustan un montón. A lo mejor algún día hago algo A parecido. ver, es que ya te Porque digo, eso te digo, los enanos se creen que son tontos, pero la inteligencia de los enanos ahí. los enanos son ingenieros, son Bueno, te digo, mineros. que los elfos dices sus arcos y demás, ya, pero los ingenieros algo se inventan para que la flecha. Bueno, está en el Hobbit, ¿no? Cuando tiran las balistas para repeler. Eso Algo te se iba a decir, inventan, con ¿no? un arco vale, pero una balista a lo mejor. Algo se inventa, ¿sabes? Pero bueno. Pues bueno, con esto ya. Bueno, mentira, te iba a decir al final ya diciendo, pero bueno, películas, series, ¿cuáles recomiendas? Así, o cuáles son tus favoritas. Desde un punto de vista así de grima Sí, histórica y que tal, puedas. pues es difícil, ¿vale? Porque normalmente la representación de armas y tal en videojuegos y pelis hay que cogerla muy con pinzas, ¿vale? Te voy a hablar más de videojuegos que de pelis, porque yo soy más de videojuegos. Es decir, yo le tiro mucho más al videojuego que a la serie y mucho más que a las películas. Yo a las películas sí que me he visto Señor de los Anillos varias veces, versiones extendidas varias veces, pero más allá de Señor de los Anillos, bueno, vi la serie de Geralt de Rivia, tal, que mucha Mm, gente me pide que la analice, a veces analicé el videojuego, pero bueno, yendo a la pregunta, The Witcher me gusta mucho porque dejando de lado muchas de las armaduras de Geralt, que tienen poca fiabilidad, curiosamente son más realistas las armaduras de muchos de los enemigos o NPCs aleatorios que salen en The Witcher que las propias armaduras de Geralt, que digo, manda Joder. que yo tenga que estar aquí con la armadura esta fantasiosa de Geralt cuando está esta pedazo de armadura que lleva este NPC random aquí. Pero las armaduras de The Witcher están muy bien. Después, yo soy muy fan de la saga Dark Souls y de Elden Ring y de todos los juegos de From Software. Y bueno, ahí el realismo está a trozos, es decir, hay armas que son bastante realistas, armas en las que lo intentan, que parecen realistas, pero no lo son tanto, y después hay cosas, abominaciones totales. Pero se pueden rescatar algunas joyitas de entre la saga Souls que están bastante bien. Pero normalmente, ya te digo, por desgracia, no suele haber mucha fiabilidad en. Hay un anime que ni siquiera me acuerdo del nombre, porque es una cosa muy aleatoria, que además es de estos súper cortos, pero iba de una bruja o no sé qué, pero que estaba en un contexto histórico real, que era la guerra entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años y tal. Y a mí me sorprendió porque el detalle de las armaduras y la corrección de las armaduras y Sí. de las armas era una cosa espectacular, pero que no lo había visto yo en mi vida. Y Joder. dije, esta cosa aleatoria que no conoce nadie y de pronto tiene esta fiabilidad enorme, pero es muy difícil ver cosas así. Ojalá poquito a poco se vayan haciendo cosas Mm, más realistas. Kingdom Come es un paso en esa dirección. sí, sí. Yo lo recomiendo muchísimo simplemente por eso. Es decir, porque el cuidado a las armas, a las armaduras Mm, y bueno, a la historia en general en esos juegos y a pues, la arquitectura, etcétera, está bastante bien conseguida. Y sobre todo las armas, que es donde yo más me especializo, porque hay gente más especializada en arquitectura y estas cosas. Yo hace muchos años que hice la carrera, entonces de arquitectura voy más cojo, me sé las cosas generales, pero de armas, que es de lo que yo entiendo, Kingdom Come está muy bien. Es decir, y tiene las réplicas que hacen son fantásticas, son una pasada. Voy a decir también el clásico de películas de La Princesa Prometida, que hay espadas roperas. Eso es un clásico entre clásicos, ¿de acuerdo? Y las armas del Señor de los Anillos me gustan bastante. Es decir, no se puede decir que tenga una fiabilidad increíble, pero por ejemplo, Andúril es una espada larga perfectamente funcional. Es decir, mm, alguien podría coger esa espada y combatir con ella sin sí. problema. La espada de Gandalf, igual. Es decir,
No son espadas y muchas de fantasía o que tienen formas más fantásticas, Mm. pero que podrían ser perfectamente Yo tengo funcionales. aquí, no se ve, la espada de Theoden, que es más ancha, que también pesa lo suyo. Digo que... A mí me gustan bastante por eso, porque son bastante más realistas. Mm. Ahora, también hay que saber disfrutar de la fantasía, ¿eh? Sí, sí. Que hay muchas, sobre todo uno cuando empieza, esto es una alerta a navegantes, cuando empiezas a practicar esgrima histórica y empiezas a saber un poco de armas, te vuelves un poco culo cerrado. Ves Sí, cualquier cosa y dices, esto no es realista o esto no es cierto, cierto. históricamente correcto. Y a veces hay que relajar, dices, es fantasía, hay que disfrutarlo, que esto también me lo ponen mucho en los comentarios. Lo mismo un juego que me flipa a mí, o por ejemplo, a mí me encanta Berserk. Y hice el vídeo de la espada de Guts y la gente me ponía en los comentarios, le estás tirando hate a la obra, aprende, es fantasía, aprende a disfrutar de un manga. Y yo, pero si a mí me encanta Berserk, es decir, no tengo nada en contra que decirle, pero al final tú puedes Mm. analizar una cosa que te encante y que esa cosa desde el punto de vista histórico sea un desastre, Ah. pero eso no tiene nada que ver como para no disfrutarlo. Eso pasa también con los arcos, que el carcaj Claro. no va en la espalda. Ah, ¿sabes? Exacto. Que eso, hombre, uno cuando no sabe nada, pues dice, vale, tú siempre has visto el carcaje en la espalda y cargar las flechas desde la espalda, pero después aprendes que va a la cintura, como casi todo, es decir, cualquier cosa, cualquier arma que tú tengas que coger fácilmente Mm. va a la cintura. Eso es Sí, impepinable. claro. Entonces, claro, cuando vas aprendiendo ese tipo de cosas, también en los arcos pasa un montón. Cuando yo empecé, claro, yo sabía de arcos y tal, pero por historia, pero yo nunca me había puesto a tirar con arco. Entonces, cuando aprendes cómo se ancla el arco, es decir, cómo se tensa y se pone en la boca, de pronto empiezas a ver videojuegos en los que hacen así, se lo ponen así como en Así el pecho, doblado, no sé qué. claro, y te dices, ¡no! Lo empiezas a ver y te da O urticaria. cuando, Pero bueno, cuando dicen carguen y están así tensando ahí un minuto, dice, me cago en la puta, esto. bueno, esto también me encanta cuando en las pelis medievales y Mm. tal, están con los arcos tensados y de pronto para disparar dicen, ¡fuego! Fuego. Pero ¿cómo que fuego? ¿Qué fuego? Claro, no, no, a ver. No es soltar, no, no, fuego. Digo, pero fuego, eso es posterior, claro, pero a Nah, veces metemos estos anacronismos. Estamos acostumbrados a disparar y disparar es arma de fuego, mm. entonces lo retrotraemos a la Edad Media. Pero son cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, al Pero esas final, cosas también le dan chicha a la vida, porque hacen bastante gracia, la verdad. sí. Bueno, pues ya llegamos al final. Bueno, no antes. Bueno, te voy a preguntar hay dos preguntas clásicas del programa que son próximo invitado que te gustaría que se pasase por aquí y qué dos preguntas le harías. Puede ser algún amigo, compañero de redes sociales o quien sea y nada. Hostia, esa es una Y si se pregunta. anima por aquí, pues le haremos tus preguntas. Una normal y otra es como más salseo, por así decirlo. Mira, te voy a decir, lo digo porque me ha venido, como hemos estado hablando de videojuegos, tal, una de las primeras personas, a mí que me gustan mucho los videojuegos y la saga Souls y tal, no sé si lo has traído, porque has hecho un montón de entrevistas, Bueno, sí. pero ¿te has traído a Power Bazinga alguna No, vez? no, sí que me suena, pero no pero mira. Power Bazinga es de los Souls, el que hace más guías, tops y tal, de cosas de la saga Souls, y yo lo veo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Así que yo elegiría a Power Bazinga. Una pregunta, como siempre habla de Souls y siempre está con Souls, fuera de los Souls, la primera pregunta, ¿qué título le gusta más? Que no tenga nada que ver con los Souls, ni en jugabilidad, ni de Front Software, ni nada. Juego favorito que no tenga nada que ver con la saga Souls, esa sería la primera. Y la segunda, a ver que la pienso un pelín más, pero no, esta, vale, voy a decir como, me imagino la respuesta, pero la voy a vincular con lo mío, así que como referencia a esto, ¿qué prefiere? ¿Espada larga o espada ropera? Vale, ahí se queda. Y nada, siempre dejo al final, es como un minuto de promoción, como se dice, como se dice, tus redes sociales y próximos proyectos que tienes, o próximos vídeos, que se puedan decir. Vale, perfecto. Pues bueno, mis redes sociales, muchos ya las conocéis. Es la espada de la Vega. En realidad en TikTok, como había límites de caracteres, es la espada de Vega con todo barra bajas en vez de espacios. Después estamos en @ la espada de la Vega en Instagram y estamos en YouTube en la espada de la Vega.
Y bueno, respecto a futuros proyectos y futuras cosas, solo voy a decir que la gente, si nos seguís y tal, que estéis atentos al canal de YouTube, porque ahí se vendrán cosas pronto. O sea que Vale. estáos atentos al canal de YouTube, que habrá sorpresas. ¿Sorteos de espada ropera? Sorteo de espada todavía no va a haber. Eso para dentro de la sala por ahora. Y bueno, y si da la feliz casualidad de que tienes algún seguidor que pille cerca de la sala, que sepa que tiene la sala en Almoradí, la sala de Grima Histórica, y que están las puertas abiertas a cualquier persona que quiera practicarla. Yo soy de Valencia. ¿Cuánto cae de Valencia allí? Que bastante, que haya 2 horitas. Sí. De todas formas, tú tienes una sala de Grima Histórica en Valencia, así que si te ¿Sí? interesa, échale el Bueno, ojo. pues luego hablamos. Perfecto. Y pues nada, pues ha sido un placer tenerte por aquí. La verdad es que me encanta, como he dicho al principio, todo lo que es medieval, espadas, es una maravilla. Y tenerte aquí, después de ver tus vídeos, pues se agradece. Y con esto, pues yo cierro, pero siempre dejo, bueno, yo me callo, es decir, y dejo una despedida para ti, para tus seguidores, para que no estés escuchando, pues te dejo ahí, que cierres el podcast. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues a los que ya sois seguidores de nuestras redes sociales, muchísimas gracias y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Yo subo los vídeos siempre encantado sabiendo que vais a estar ahí comentando. Y si nos estás descubriendo ahora, me estás descubriendo ahora, pues te invito a que me sigas y a que disfrutes también de esta comunidad, que cada vez somos más y la verdad es que es bastante interesante y va a ser más interesante en el futuro todavía. Así que ha sido un placer aquí estar hablando de espadas, de historia, de crimen histórica. Para mí me encanta divulgar sobre esto y que la gente lo conozca más. Y bueno, nos vemos en futuras ocasiones. Así que un placer.